Hola, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, a ti, igualmente a toda tu familia. Bienvenido sea una vez más, como siempre, a este que es tu canal, Edificando Vida en el Tiempo del Fin. Y te voy a pedir ahí donde tú te encuentres en este momento, para que pidamos la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos dirija en este momento al estudiar su palabra. Así que te invito a que incline tu rostro ahí donde estás y oramos al Señor. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, Señor, que estás en los cielos, santificado y alabado sea su nombre, Señor Jesús. Bendito sea su nombre, Padre. En este momento, Señor, le damos gracias una vez más, Señor, por permitir que nos conectemos, Señor, a estudiar de tu palabra, Señor. Sea usted con nosotros, Señor, en este momento, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, entender el mensaje de hoy. Que sea usted, Padre, quien nos dirija y que le dé entendimiento a todo aquel que va a escuchar este video en este momento. Todo lo pedimos en su santo y divino nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, mis hermanos, y el mensaje de hoy yo le puse por título: tenemos que evangelizar en un mundo rodeado de violencia. Escúchame, pon atención. Mira, en esta sociedad actual, la violencia es una realidad que nos rodea a diario. Desde la violencia doméstica hasta los conflictos internacionales están causando dolor, sufrimiento en todo el mundo. Entonces nosotros como cristianos no podemos ignorar la realidad de la violencia que nos rodea. Pero en lugar de nosotros sentirnos abrumados y desesperados ante esta realidad, debemos recordar, mis hermanos, la importancia de evangelizar y compartir el mensaje de esperanza y amor de Jesucristo. Escúchame, la Biblia nos enseña que en el mundo en cual vivimos está lleno de maldad y corrupción. Y en Génesis capítulo 6, versículo 11 y al versículo 13, la Biblia dice: la tierra estaba corrompida, llena de violencia, y Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y dice el Señor: y he aquí yo lo destruiré juntamente con la tierra. Miren, esta historia del diluvio muestra la respuesta de Dios ante la violencia y la corrupción con el mundo en aquel entonces. Pero Dios no solo destruyó el mundo por su maldad, sino que también ofreció una forma de salvación a través de Noé y su familia. Pero de la misma manera, en medio de la violencia y la corrupción de nuestro mundo actual, Dios sigue ofreciendo una forma de salvación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Pero dice en Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios. Este es un texto muy conocido
o uno de los textos más conocidos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, escuchen bien, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida que eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Miren, como cristianos tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje de salvación. ¿Con quién? Con aquellos que nos rodean. Pero ¿cómo podemos hacer frente a la violencia en nuestra sociedad mientras evangelizamos? ¿Qué nos dice en Mateo, capítulo 5, versículo 44? Jesús nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haced el bien a quien os aborrece, orad por lo que os ultrajan y por lo que nos persiguen. Este mandato de Jesús nos muestra que debemos responder a la violencia. ¿Con qué? Con amor, no con violencia, sino con amor, no con más violencia. Debemos de orar por aquellos que nos hacen el daño y tratar de demostrarle el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de nuestras acciones. Evangelizar es una tarea fundamental que Dios nos ha encomendado como cristianos. En Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta orden de Jesús está clara y directa. Y como seguidores de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De llevar el mensaje del evangelio a todas las personas. ¿Y cuál es la importancia de evangelizar? La importancia de evangelizar se encuentra en la necesidad que tienen las personas de conocer de Jesús. Pero ahora escuchen esto. Vámonos a Romanos y vamos a buscar el capítulo 10, versículo 14 al 15. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Miren mis hermanos, a usted que está ahí conectado, a usted que me está viendo en este momento. Las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para poder creer en Jesús y tener la oportunidad de recibir la salvación. Además, evangelizar es la forma de obedecer a Dios y mostrar nuestro amor. ¿Por quién? Por Él. En Juan 14:15
Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Al compartir el Evangelio con los demás, estamos obedeciendo el mandato de Jesús y demostrando nuestro amor por Él. Evangelizar, mis hermanos, no nos convierte en instrumentos de Dios. Evangelizar nos permite ser instrumento de Dios. ¿Para qué? Para transformar vida. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso dice en 2 Corintios. Al compartir el Evangelio con otros, podemos ser parte de qué? Del proceso de transformación de vidas y ver cómo Dios obra en el corazón de aquellas personas que necesitan que le llevemos el Evangelio. Miren, en resumen, aunque la violencia es una realidad en nuestro mundo, como cristianos no debemos sentirnos impotentes ante esta realidad. Debemos recordar, mis hermanos, la importancia de evangelizar y compartir el mensaje de salvación de Jesucristo con aquellos que nos rodean. Y debemos responder a la violencia, pero ustedes saben cómo, con amor y oración. Así debemos responder a la violencia, siguiendo el ejemplo de quién, de Cristo. Hermano, que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría. ¿Para qué? Para hacer frente a la violencia, mientras llevamos el Evangelio, el mensaje de esperanza, de amor de Cristo. Evangelizar es una tarea que Dios nos ha encomendado como cristiano y que permite llevar el Evangelio, el mensaje del Evangelio a todas personas, obedecer a Dios y mostrar nuestro amor por Él y ser instrumento de Dios para transformar vidas. Hermanos, que el Señor nos capacite y nos dé valor y la pasión necesaria para cumplir con esta tarea tan importante. Que el Señor te bendiga. El Señor te guarde. Amén.